Continúa viendo el video 3 de 3 correspondiente a la unidad 2. ¿Qué más hace el policía en calidad de primer respondiente? Realizamos entrevistas. Esto también es muy importante dentro de las actividades que hacemos como policías primeros respondientes. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un diálogo entablado entre dos personas o más. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado responde. En la actividad de primer respondiente necesitamos todos aquellos relatos que le aporten al policía datos relacionados con el hecho. Tenemos unas imágenes de este lado. Nosotros cuando llegamos a un lugar, ya sea por denuncia, por descubrimiento, por flagrancia, se trata evidentemente de una situación de un hecho con apariencia de delito. Bien, entonces siempre es importante que nosotros... ¿Por qué es tan importante el primer respondiente? Es el primero que llega, el que tiene la información reciente, inmediata, como comúnmente decimos, calientita, vaya. Entonces, esa es la información que a nosotros nos sirve porque puede ser la información más valiosa, ¿ok? Porque es inmediatamente de que se tuvo conocimiento, fueron los primeros que llegaron, enseguida todavía están las personas que a lo mejor vieron o los que están ahí alrededor, que están observando, los que comúnmente conocemos como los... Bueno, entonces están ahí en el lugar, nosotros podemos obtener información muy buena que va a servir para la investigación. Recuerden que nosotros hablamos en la unidad 1 del objeto del proceso penal. Bueno, el objeto del proceso penal dice, tiene como objeto proteger al inocente, ¿sí recuerdan? Artículo 20 constitucional, y uno de esos objetos del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos. Para esclarecer los hechos tenemos que reunir ¿qué? Información. Y toda esa información que reunimos son entrevistas, son cadena de custodia, IPH, detención, todo eso son datos de prueba, información. Y toda esa información nos va a hacer esclarecer qué pasó. En el caso de las entrevistas, unos compañeros MPs me comentaban respecto a una situación que tuvieron específicamente en Puebla, donde hablaba un juez que no le dio valor a unas entrevistas que realizó el policía porque recuerden que el 21 constitucional y el 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice el policía actuará bajo el mando del Ministerio Público. Entonces el policía resulta que nunca le dijo al Ministerio Público, oye, Ministerio Público, ¿puedo realizar entrevistas? Aquí acabo de llegar, hay una persona muerta en el piso, hay varias personas alrededor. ¿Puedo realizar entrevistas? ¿Sí o no? ¿Sí o no, MP? Nunca le pidió autorización para realizar entrevistas. Y los artículos dicen que el policía tiene que actuar bajo el mando del Ministerio Público. Esto es bien importante. Usted puede realizar entrevistas sin que el Ministerio Público se lo ordene. Incluso si el Ministerio Público le dice, policía, usted no entreviste a nadie. ¿Qué cree? Usted sí está obligado en calidad de policía primer respondiente a entrevistar a las personas si es que hay personas que quieren aportar, ¿no? Si no, usted no las puede forzar, no les puede golpear, no les puede amenazar para que den sus entrevistas. Pero usted no está obligado a decirle al MP o a preguntarle, MP, ¿si puedo realizar o no entrevistas? No es necesario que usted le pida permiso al Ministerio Público. De todas maneras, le voy a explicar para qué sirve dentro del proceso la entrevista que usted toma. Dijimos esclarecimiento de los hechos. Usted cuando es el primer respondiente, la primera autoridad que llega al lugar, usted tiene la información reciente y la tiene que recabar a través de entrevistas. Se le realiza entrevista a la víctima, se le realiza entrevista a los testigos, incluso hay entrevistas que usted va a realizar y que no las va a sentar en papel porque tal vez a su criterio pues no aportan nada. Esas entrevistas que usted realice no las va a aportar el Ministerio Público directo como un dato de prueba, sino que especialmente para lo que le sirven esas entrevistas al Ministerio Público es para que él tenga cómo trazar sus líneas de investigación. Que haya una persona que dice
que le dijo al policía: yo vi que pasaron 2 personas en un vehículo rosa y eran 2 mujeres y le dispararon al hombre incluso le dijo: maldito, para que veas, para que no vuelvas a engañar a alguna mujer, ¿no? Supongamos. Yo escuché todo eso. Bueno, usted hizo esa entrevista, a lo mejor la entrevista es muy pequeña, a lo mejor ni siquiera la persona quiere firmar su entrevista o no la firma, pero usted recaba esa información. Esa información no va a ser un dato de prueba que se va a ir directo al proceso o con el juez. Es información que el Ministerio Público le sirve especialmente a él para que investigue. Aquí dice que esta persona de nombre Aide Sierra dijo que el vehículo y tal, pero no nos dio placas, no nos dio más características del vehículo, no nos dio la hora aproximada, no nos dio características de las mujeres. Bueno, pero ya sé que hay alguien que vio, entonces voy a contactar a esta persona. Ya mando, yo como agente del Ministerio Público, mando a mis agentes estatales de investigación que localicen a esta persona y me la entrevisten, ¿sale? Entonces, policías, búsquenme a esta persona para que entrevístenla respecto a esos hechos. Y ahora sí, ya amplía, ya se genera un formato bien de entrevista, de 2 hojas, no sé, de lo que, toda la información que llenen, da datos de localización, eso sí se va al proceso como tal, eso sí va a ser un dato de prueba. Mientras lo que usted realiza es para la investigación, especialmente para que el Ministerio Público sepa por dónde trazar sus líneas de investigación. Porque si usted no hubiera recabado esa entrevista que le dio Aide Sierra Pérez, que fueron 2 mujeres en un vehículo rosita y que le dijeron: maldito, para que no le hagas esto a ninguna otra mujer. El MP, cuando reciba la información, va a decir: ¿y ahora qué habrá pasado? Pues tendrá que ver a quién le pregunta, si había, no sé, busca datos de prueba y a lo mejor va a dar con ese vehículo rosa y va a saber, pero le va a costar más tiempo. Las entrevistas que usted realiza es para que tenga el Ministerio Público cómo trazar sus líneas de investigación. Entonces, con esa entrevista, yo como agente del Ministerio Público voy a decir: aquí, listo. Entonces, si era un vehículo rosa, debió de haber pasado a lo mejor por estas calles, hay que pedir cámaras de vigilancia. Si no había de esa calle, pues de la calle de alrededor o la otra, porque en algún momento a esa hora tuvo que pasar ese vehículo rosita. Luego vamos a ver si encontramos las placas de ese vehículo rosita para pedirle a la Secretaría de Movilidad a ver que nos indique de quién son esas placas, a qué vehículo pertenece. Ya que sepamos a qué vehículo pertenece, bueno, damos con que es tales personas y resulta que era una exnovia del señor. ¿Ven? Así se forma la investigación del delito. Por lo tanto, es de suma importancia que usted realice esas entrevistas. Pero esas entrevistas, ¿a quiénes se pueden hacer? ¿Puede usted entrevistar a la persona detenida, al imputado, sí o no? Dijimos que vamos a llamarlo imputado de manera general, pero es lo mismo, ¿no? Que la persona detenida, ¿la puede usted entrevistar, sí o no? Pues no. El único momento en el que un imputado puede declarar es, primero, que haya conocido sus derechos y 2, que esté asistido de su defensor. De otra forma, usted no puede. Que a veces hacen cuestiones de que se ha hecho anteriormente la tortura y cosas como esas. Ustedes han escuchado hablar de los tehuacanazos, famosos tehuacanazos. Bueno, esto era un acto de tortura que se realizaba antes para obtener información. Eran unas técnicas de entrevista muy violentas. Recuerden que al principio de la unidad 1 hablábamos de los derechos humanos y que les comentaba de una anécdota de un compañero que dice: es que los derechos humanos ahora protegen más al ladrón, al delincuente, y a nosotros no, y los derechos humanos nada más vienen que los tratemos como muñequitos para que no les pase nada. Los derechos humanos tienen un objeto y tienen una finalidad y tiene beneficios, que sí hay pros y contras de haberse aplicado los derechos humanos, desde luego que sí, como todo, pero lo que busca los derechos humanos es precisamente que no pasen ese tipo de cuestiones. Las torturas que se cometían antes, tanta gente inocente que iba a parar a las cárceles, que, porque eres fulano de tal, o porque le caes mal, o porque tenemos que meter a alguien, sal, te vas para allá. Y a muchos de ellos se hacía por tortura, los entrevistaban
torturándolos para obtener alguna información. Por eso es que Derechos Humanos vino a cambiar todo eso. Los derechos humanos no son malos si nosotros sabemos hasta dónde abarcan los derechos humanos. Pero bueno, eso ya lo vimos en la unidad 1. Entonces, cuando nosotros realizamos una entrevista, ¿a quiénes podemos entrevistar? Víctimas. Desde luego que sí, la víctima, ¿qué le pasó? Y cuénteme, no, pues la víctima me dijo que tal y así, y vio a los 2 hombres y así, 2 mujeres, porque a lo mejor a la víctima no la mataron, estaba lesionada, ¿no? Y bueno, ¿y quiénes más? Sobre todo, ¿a quiénes más podemos entrevistar? Testigos. Y estos testigos son fuentes directas y fuentes indirectas. ¿Quiénes van a ser los testigos directos? Los que vieron, los que presenciaron, los que escucharon, los que vieron todo el chisme, pues. ¿Quiénes son nuestros testigos indirectos? Bueno, nuestros testigos indirectos fueron los que a lo mejor estaban adentro de la casa y salieron después a ver la situación y mi sobrino entró corriendo a mi casa y me dijo, oye tía, fíjate que allá afuera pasaron un vehículo rosita, iban 2 mujeres y le dispararon a un señor que iba en su carro, lo mataron. Bueno, esa persona es una fuente indirecta, un testigo indirecto, la señora, la tía. ¿Por qué? Porque ella no vio, pero alguien le contó, alguien que sí vio, alguien que tuvo esa información, le contó. Entonces, ¿ese testigo nos sirve o no nos sirve? ¿Lo entrevistamos o no lo entrevistamos? Sí lo entrevistamos, porque recuerde, la información que nosotros tenemos es para que el MP investigue. Ya el MP sabrá por dónde va, qué rutas toma, cómo traza sus líneas de investigación. Yo le voy a aportar todos los elementos necesarios para que él haga su trabajo. Entonces, esos testigos, esas fuentes, sí nos sirven. Déjenme decirles que para audiencia de juicio, lo más probable es que estos testigos no tengan un valor probatorio como tal, pero para la investigación sí. Para que el Ministerio Público tenga una idea de lo que pasó, sí les sirve muchísimo, así que usted puede entrevistar a testigos directos o testigos indirectos sin ningún problema. Y bueno, ¿qué debe de contener esa entrevista? En la medida de lo posible, no forzosamente, pero en la medida de lo posible, debe de tener nombre de la persona entrevistada, lugar y fecha en que se interviene, desde luego que sí, relato del hecho, datos y firma del primer respondiente. Bueno, estos 4 puntos que vemos nosotros, estos sí son importantes siempre y deben de hacerse en toda entrevista que nosotros tomemos. ¿Quién nos está dando la entrevista? Pues se llama Aide Sierra. Lugar en que se realiza la entrevista, pues aquí en Macuspana, en la calle tal, Tabasco. Relato del hecho, qué pasó, y luego datos y firma del primer respondiente. ¿Quién realizó la entrevista? Pues el agente Julio Pérez, ¿no? Por ejemplo. ¿Debe de firmar nuestra persona entrevistada? No, si no quiere, no. Si quiere firmar, que firme. Si no quiere, no. No requerimos su firma. ¿Por qué? Porque ¿para qué sirven las entrevistas que nosotros tomamos? Para que el MP tenga una idea de lo que pasó e investigue. Porque esas entrevistas así directas no se van a ir como dato de prueba ante el ministerio, ante el juez. Esas se tienen que ampliar, se tienen que detallar, se tiene que investigar, se tiene que identificar la persona, anexar su INE, firmar la entrevista, dar sus datos personales, dar sus datos generales, todo. Entonces, si no los firman, no hay ningún problema. Las entrevistas no se tienen que firmar. Bueno, pero en el relato del hecho, en la medida de lo posible, vamos a pedir o vamos a tratar de buscar esta información. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué? ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? Desde luego, hoy, ¿a qué hora más o menos? A eso nos referimos. ¿Dónde? Pues resulta que era en la cuadra anterior, desde ahí se pelearon y después resulta que el carro se fue encima del muertito y lo arrastró hasta acá. Así, ¿no? Los detalles. ¿Dónde? Aquí, primero el lugar. Aquí en la calle Vicente Guerrero, tal,
esquina con tal, y ya la descripción en dónde pasó el hecho como tal. Bueno, pues ahí, de ahí esto, ¿no? ¿Por qué? Si es posible, porque, no, pues es que estaban discutiendo y entonces se enojó, la persona a la que mataron primero le agarró una botella y les pegó a esas personas y estos se enojaron y que le dan un machetazo, ¿no? Se me ocurre que sí. ¿Con qué? ¿Qué objeto? ¿Qué utilizaron? Un machete. Bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de obtener en las entrevistas toda esa información. Todo lo que responda a estas entrevistas. ¿Qué? ¿Quién? No, pues Aide Sierra, fulano de tal y fulano de tal, que eran los que intervinieron que yo vi, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y con qué? Toda esta información en la medida de lo posible, porque a veces pues nuestros testigos vieron una parte, no nos van a poder dar la demás información. Y vamos ahora con el IPH, que es un instrumento muy importante también dentro de lo que nosotros realizamos como policía primer respondiente. ¿Qué es el IPH? Un informe. De hecho, se llama informe policial homologado. Un informe. Y ese informe va a contener unos datos. El informe policial homologado es el medio mediante el cual, a través del cual los integrantes de las instituciones policiales documentan la información relacionada con las puestas a disposición de personas y de objetos derivados de su intervención a las autoridades competentes. El informe policial homologado tiene como objeto eficientar las puestas a disposición, garantizar el debido proceso, fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia. ¿Qué hace el IPH? Ustedes recuerden cuando nosotros realizamos realizamos actos. Como primer respondiente siempre vamos a hacer un IPH que va a ser el informe por el cual le vamos a entregar al agente del Ministerio Público: MP, esto fue lo que pasó, esto fue lo que hicimos, fue nuestra intervención. Aquí está. ¿Qué tiene nuestro IPH? Descripción de lo que hicimos. Recibimos una llamada de tal lugar, a las tales horas nos trasladamos en el vehículo con placas tal, llegamos al lugar ubicado en tal dirección, aproximadamente a las tal, y fue cuando vimos a un vehículo con placas, características así, y en el interior, con las puertas abiertas, y en el interior había una persona sin signos vitales, ¿no? Bueno, el IPH va a contener toda esa información, tiene diversos anexos. ¿Y por qué es tan importante el IPH? Porque es la primera información, lo primerito que pasó. Lo que también le sirve al MP para saber de qué se trata el asunto. Le informaron, ellos llegaron, lo presenciaron, alguien les habló, llegaron y lo encontraron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? El IPH para eso nos sirve. Y es muy importante. El IPH ya no abarco más porque ustedes han tenido clases especialmente de el informe policial homologado. Debieron ya de haber tenido cómo se rellena, datos, para qué sirve, por qué es tan importante, todos sus anexos y demás. Pero bueno, brevemente hablamos del IPH porque vamos a hablar de él también en nuestra última unidad. Ahora, bien, ¿qué es cadena de custodia? Bien importante, ¿qué es la cadena de custodia? Muchas veces nos confundimos entre lo que es la cadena de custodia y lo que es el formato de cadena de custodia. ¿Y a qué se refiere la cadena de custodia? Bueno, nosotros vemos en las imágenes que estamos viendo enfrente, estamos viendo primero una cadena. En la otra imagen estamos viendo pacas de... No pueden ustedes determinar, pero es marihuana, es cocaína, y están dos personas, una fotografiando, otra están haciendo el procesamiento de los indicios, ¿va? Bueno, la cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo. Bueno, recuerden que tenemos lugar de los hechos, lugar de intervención. Normalmente, de manera general, siempre le vamos a llamar lugar de intervención, porque nosotros no sabemos inmediatamente si es el lugar de los hechos o no. Lugar del hallazgo, bueno, encontramos un cuerpo sin vida, desde luego que es un lugar del hallazgo. Lugar de los hechos, a lo mejor el lugar de los hechos
fue en un río que queda a 20 kilómetros de acá. ¿Okay? Hay diferencias entre el lugar de los hechos y lugar de intervención o lugar del hallazgo. De manera general le vamos a llamar lugar de intervención porque es donde nosotros vamos a participar. A lo mejor pues que sea también el lugar de los hechos, pero nosotros de manera general le vamos a llamar lugar de intervención para evitarnos problemas. ¿Por qué vemos una cadena aquí? Cadena de custodia. Cadena. Porque precisamente cuando nosotros nos referimos a cadena de custodia nos referimos a eslabones. Lo que forma una cadena. Eslabones. ¿Por qué? La cadena de custodia no es su formato. El que ustedes tienen de ver, de que dice ahí por aportación, por localización, no, eso no es la cadena de custodia. Eso es su formato de cadena de custodia. Pero la cadena de custodia como tal es todo. Desde que usted recibe un indicio, desde que usted descubre un indicio, desde que usted tiene ese indicio y lleva un proceso hasta que se desahoga en juicio. Esa cadena de custodia va a hacer que nuestros indicios llevan un caminito, unos eslabones. Bueno, primero alguien le aporta ese indicio, después ese indicio es trasladado a la bodega de indicios, después ese indicio sale de la bodega de indicios y pasa con el perito químico a lo mejor, o el perito en balística, porque a lo mejor eran unos casquillos, bueno, va a determinar de qué calibre son, y luego de ahí vuelven a la bodega de indicios, después a lo mejor el defensor quiere esos indicios para hacer su propio peritaje, bueno, los vuelven a sacar de la bodega de indicios, vuelve a hacerse otro análisis de ese indicio que son los casquillos, vuelve a regresar después de que lo ocupó el perito del defensor, vuelve a regresar a la bodega de evidencia y de ahí la ocupan cuando van a juicio, porque el perito va a hablar de los indicios, que a lo mejor el testigo dice, no era con un arma larga, y resulta que el perito va a decir, es que los casquillos, todos los casquillos, los 30 casquillos encontrados pertenecen a un arma corta. Por lo tanto, pues yo hice el análisis, el peritaje y todos pertenecen a un arma corta. Bueno, ¿para qué nos sirve esa cadena de custodia? Para que hablemos de esos indicios si se relacionan o no con el delito. ¿Y para qué hacemos tanto que el formato con no sé cuántas hojas y que rellenar y que embalamos y que lo sujetamos y sus hinchitos del arma con el cartón y todo? Para garantizar que ese indicio que usted recogió sea el mismo que se desahogue en juicio. Porque dije, cadena de custodia va a ser todo el proceso que sigue su indicio hasta que llega con el juez y ahí se desahoga. Es decir, expliquen. Por ejemplo, el perito explica, bueno, se encontraron estos casquillos y pertenecen a un arma calibre tal, el casquillo tiene estas características, incluso hizo fijaciones fotográficas, las proyecta en la audiencia y mire, estos son los indicios y bla, bla. Hasta que se desahoga en juicio, hasta ahí acaba la cadena de custodia. ¿Para qué se hace tanto embalaje, tanto proceso? ¿Por qué se rellena? ¿Quién tiene acceso a esa cadena de custodia? Porque yo necesito que esa seguridad de que los indicios que recolectó nuestro policía con capacidades o nuestros peritos que recolectaron en el lugar de intervención sean los mismos que llegan a juicio y que no a lo mejor ya en el camino los cambiaron o ya que estaba en la bodega de indicios alguien llegó y los cambió, que eran arma corta y ahora son casquillos de arma larga, o que no, cuando el perito del defensor me los regresa ya son diferentes los casquillos. Entonces por eso hacemos siempre una descripción de qué es lo que tenemos, por eso embalamos, por eso sellamos, por eso etiquetamos, por eso firmamos, porque necesitamos la seguridad, la certeza, que ese indicio
que se recolectó, ese indicio que se embaló, ese indicio que se procesó como tal y que pasó por varias manos de peritos y que estuvo en la bodega, llegó hasta el juicio. Es el mismo que llegó hasta juicio después de un año y medio, ¿ok? Para eso necesitamos la cadena de custodia. Para eso necesitamos todos los anexos de la cadena de custodia para tener la certeza que nadie más cambió los indicios, que no lo cambiaron, no los modificaron, no, nada les pasó. Y que el que se va a desahogar en juicio es el mismo que hace un año o hace 6 meses, hace 2 años, se recolectó en el lugar de intervención. La cadena de custodia va a ser diferente a nuestro formato de cadena de custodia. Nuestro registro de cadena de custodia va a ser el que nosotros tenemos de verde, aquí, de este lado, ¿no? Que ya lo conocen todos ustedes, y ese registro de cadena de custodia es un formato, registro, formatito, que está compuesto de varios anexos, que dice, por ejemplo, institución o unidad administrativa, tiene un número de referencia, la identificación, la descripción, ubicación, si es un objeto, un documento, si fue por aportación, si fue por descubrimiento, si fue... Bueno, ese es el formato del que ya también ustedes tuvieron o seguramente un curso, una capacitación sobre cadena de custodia. Y diferente es el proceso. La cadena de custodia va a ser todo el proceso que llevan los indicios hasta que se desahogan en juicio. Así tarde 6 meses o tarde 1 año o tarde 2. Y el formato de cadena de custodia pues es el formatito, ¿ok? Cuando hablemos nosotros de cadena de custodia, cuando ustedes escuchen, la cadena de custodia se rompió. Ah, bueno, es porque a lo mejor alguien perdió los indicios, alguien modificó, cambió los indicios. A lo mejor nos referíamos a unos casquillos con una descripción de 2 centímetros y ahora estamos hablando de que los indicios de los que aparecen en la bodega son de 5 centímetros. Entonces la cadena de custodia se rompió. La cadena de custodia, o sea, ese proceso que dura mucho tiempo, se rompe en el momento en el que tiene problemas el indicio, en el que ese indicio ya no va a llegar a juicio. Ahí se rompe la cadena de custodia. Y el formato, esa parte del formatito, siempre lo vamos a utilizar durante todo el proceso de la cadena de custodia, pero ese es el formato, el registro, ¿ok? Bien, ¿cómo da inicio la cadena de custodia? Solo por 3 cosas. Puede ser porque localicé un indicio, fue porque descubrí un indicio o fue porque me aportaron un indicio. Por ejemplo, localización. El lugar de ubicación de los indicios o elementos materiales probatorios en virtud de la intervención. Localicé. Supongamos que llegamos al lugar y al momento de hacer la inspección pues vimos un arma en el suelo, ese va a ser nuestro indicio, pues hay una persona que aparentemente pues privaron de la vida, está tirada, ensangrentada y al lado hay un arma de fuego. Ese es un indicio por descubrimiento, ¿ok? Por localización. Después está el descubrimiento, porque a lo mejor usted haciendo una inspección de vehículos encontró cocaína. Entonces ese indicio es por descubrimiento. Y luego viene por aportación. Bueno, porque usted llegó al lugar, hizo su intervención y hay un testigo que le dice, mire, yo grabé, aquí está, tenga el video de la grabación de lo que pasó. ¿Usted puede recibir sí o no ese video? Sí, sí lo puede recibir y va a ser por aportación. ¿En qué otro caso? Porque a lo mejor estaban peleando las personas, se dispararon, se querían matar y las personas de la cantina aseguraron a cada uno, los detuvieron a los que se estaban peleando y les quitaron el arma. Y después llaman a la policía y le dicen, fíjese que señor le dio un tiro al otro, pero le quitamos el arma, aquí está. Bueno, eso es por aportación. Yo te doy, yo te entrego por esta situación y por esta razón, ¿ok? Y este es nuestro caminito que sigue la cadena de custodia. ¿A qué se refiere? Dijimos, inicia con el procesamiento.
ya sea que haya sido por un descubrimiento, por una localización, por una aportación. Yo proceso mi indicio. ¿A qué se refiere con procesar? Bueno, con recolectar, con embalar, con etiquetar, con describir, con iniciar el relleno del registro de cadena de custodia. A eso me refiero con procesar nuestro indicio. Después trasladarlo, lo vamos a llevar ¿a dónde? A nuestra bodega de indicios. Después va a ser analizado por un perito, ya sea un perito químico, porque a lo mejor lo que ustedes encontraron fue una camisa con sangre, eso es un indicio también, entonces lo mejor pasa con genética, un perito en genética forense, después regresa a nuestra bodega de indicios y al último llega a el desahogo del juicio. Y ahí en el desahogo del juicio nosotros estamos viendo a un imputado que está vestido de naranja, a otra persona que es su abogado defensor, del otro lado está la agente del Ministerio Público, enfrente tenemos al juez, tenemos a un policía de sala, tenemos también a la persona que está transcribiendo toda la audiencia, tenemos al público que está presenciando la audiencia y tenemos a alguien que, si ustedes se acerquen bien a la pantalla, van a ver que tiene en su mano, dentro de una bolsita transparente, un arma de fuego. Entonces esa persona es nuestro perito y él está explicando, esta arma de fuego fue la que se encontró el 2 de octubre del 2020. Fue el objeto que se procesó, que se trasladó, que se analizó, el calibre, se sacaron huellas dactilares y corresponden a las huellas dactilares del ahora imputado, de este señor que está sentado ahí de naranja. Bueno, y está explicando, es decir, está desahogando su prueba. Y ahí acaba la cadena de custodia. Entonces la cadena de custodia se va a referir a todo el proceso, ¿ok? Y el registro de cadena de custodia, bueno, ese es el papel como tal, donde se va poniendo cómo se procesó, qué es la descripción, dónde lo entregué, en qué perito lo recibió, va a firmarme de que lo saca de la bodega de indicios, me va a firmar cuando, bueno, me lo va a regresar, voy a verificar que se trate del mismo indicio y después va a llegar a audiencia. Pero en este caminito puede pasar por 2 o 3 peritos o más peritos, pero es todo ese caminito. Todo ese caminito, es decir, todos esos eslabones se va a llamar cadena de custodia. Y nuestro formato, nuestro registro de cadena de custodia, ese es el papel, ¿ok? Ha terminado el video 3 de 3, correspondiente a la segunda unidad. Si ya estás listo, responde tu evaluación.